Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, la semana pasada tuvimos aquí el dominicano, el hijo de dominicanos de mayor poder político en Estados Unidos, un representante ante la Cámara de Representantes del gobierno de los Estados Unidos de América, en representación del estado de Nueva York. Y hoy tenemos el dominicano más conocido como el hombre que ha hecho el trabajo social más importante. Sorpresivamente, el doctor Rafael Lantigua, que tiene muchos años en Estados Unidos, nunca ha optado por un cargo político, por un cargo electivo dentro de la organización electoral, ni del estado de Nueva York, ni del país, ni de lo federal. Sin embargo, quizás no hay un dominicano que no haya acudido al doctor Lantigua, que es el médico internista que tiene su sede en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, que no haya obtenido ayuda del doctor Lantigua, con relaciones extraordinarias, con una capacidad de ayuda increíble. Le damos en este momento la bienvenida porque tenemos inicio de un año y tenemos que ver cuáles son las perspectivas. Le agradecemos mucho al doctor Lantigua, estamos por vía Zoom y de inicio, primero saludarlo y darle las gracias. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julito, al personal, muy agradecido por la invitación, o sea, felicidades, que tenga un año con mucha salud y con mucha calidad de vida, como te la mereces. Pues saludo también a Mike, al maestro Solano, a Carlos, a mi amigo Machi, a todos los que son parte de la revista 110 y de Horas Extras. O sea que gracias por la invitación y de nuevo, que el 2021 sea mucho más provechoso para ustedes que lo que fue el 2020. Bien, señores, ustedes habrán escuchado al doctor Lantigua decir gracias saludos a Machi. A Machi, sí. ¿Sabe por qué? Sí. Bueno, Machi y Peña Gómez fueron sus dos pacientes preferidos allá en el Presbyterian. Doctor Lantigua, en la ciudad de Nueva York, la pandemia, hoy día, ¿en qué medida ha golpeado a nuestra comunidad? Bueno, acuérdate que en la primera fase de la pandemia, aquella que fue en marzo a mayo, nos golpeó fuertemente, especialmente en lo que fue en las áreas nuestras del norte de Manhattan, la parte sur y la parte oeste del Bronx y vecindarios como en Brooklyn, Queens, donde viven dominicanos, llegando a estimarse que 20-25% de los fallecidos en ese momento eran dominicanos. Y la última vez que tuvimos conocimientos, más de 4,000 dominicanos habían fallecido dentro del contexto de la ciudad de Nueva York. O sea, estamos hablando de los 5 condados y no estamos incluyendo ahí, por supuesto, las áreas de Long Island o las áreas que salen fuera como Westchester o otras ciudades como Albany, Buffalo, Rochester, donde viven dominicanos. Estamos hablando solamente del conteo que se hizo en ese momento dentro de los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Bien. O sea que el golpeo fue fuerte en ese momento. Doctor, una de las cosas que hemos tratado siempre que hemos hablado con el doctor Lantigua es no ponerlo a tratar temas que toquen lo político, porque él nunca ha visto afiliaciones políticas en la ayuda que le puede ofrecer a su país o a sus dominicanos allá. La pregunta es la siguiente: el decrecimiento de esos fallecimientos, es decir, menos muertes, implica también menos contaminación por medidas que ha tomado la ciudad, por medidas de obediencia de los dominicanos allá o de los norteamericanos que viven en la ciudad. Pero ¿cuál es el elemento que usted le acredita el descenso de infecciones a pesar de que ha habido brotes en todas partes? Multifactorial, ¿no?
O sea, déjame señalarte que aunque los casos son menos, hay alrededor de unos 16.000 casos actualmente en la ciudad de Nueva York, cuando el número menor de casos en agosto fue de 452. Y nosotros tuvimos días de 4 o 5 fallecimientos, y actualmente los fallecimientos oscilan entre 150 a 170 en la ciudad. O sea que no es que no hayan casos, los que están mucho más distribuidos. Mientras la primera ola fue especialmente en los 4 condados de New York, esta ola es mucho más expansiva y abarca mucho más otras ciudades. Inclusive en el hospital se estaba hablando el jueves, que fue el último día laborable, de que no iban a llegar pacientes en esta semana de esos condados, de áreas fuera de la ciudad de Nueva York, que estaban bajo mucha tensión por el número de pacientes que estaban recibiendo. En cuanto a la ciudad, quizás es eso, quizás medidas mucho más fuertes desde el principio. El gobernador aprendió la lección de la primera vez, mucho más pruebas. En Nueva York se están haciendo en un estado 125.000 pruebas diarias. Hay días que se han hecho 150.000 pruebas al día. En cualquier condado se hacen 10, 15.000 pruebas, 20.000 pruebas muchas veces en Brooklyn y en Queens. Ese punto de vista, o sea que hay mucho más oportunidad de hacer el rastreo a aquellos que están infectados. Se aprendió la lección de no enviar los apartamentos a aquellas personas que pueden aislarse, y actualmente la ciudad lo aísla por 10 a 14 días. Hay mucho mejor manejo hospitalario también, por el aprendizaje, lo que ha disminuido también es el número de pacientes en los intensivos, aunque de nuevo, nosotros en el Hospital Presbiteriano llegamos a tener 3, 4 pacientes de COVID en intensivo, y este fin de semana tenemos 25 pacientes en intensivo. Pero hay mucho más aprendizaje en el manejo de ellos. Y por supuesto, lo que tú señalabas, además yo creo que de mayor obediencia, el uso de mascarillas, la persona entender mucho más lo que es no concentrarse bajo techo, y junto a esto, lo más seguro, la gran cantidad de anticuerpos que existe en nuestra comunidad. O sea, hay áreas nuestras que hay 40-45% de personas que tienen anticuerpos contra el COVID documentados. O sea, y tú te sorprenderás, yo me sorprendo del número de pacientes asintomáticos de alto riesgo que dieron a hacer anticuerpos y le van a hacer serología y tuvieron COVID y se sorprenden, o sea, de que tuvieron muy pocos síntomas. O sea, que en ese sentido quizás es multifactorial el hecho de por qué haya mucho menos casos en este momento. Diferente, por ejemplo, con Massachusetts, aprendimos de que el 90% en este momento algunas áreas de ocupación, y el caso de California, que tuvo 45.000 afectados ayer positivos, y que también está bajo mucha tensión por la falta de camas, especialmente camas intensivos en ese estado. Bien, doctor, somos 3 aquí que queremos saber cosas, pero yo quisiera pedirle que nos excuse porque tengo una batería de preguntas que son necesarias para nosotros tomar la experiencia. Primero, mucha gente no sabe por qué hay represión en la población y desconoce que el Estado es el responsable de los tratamientos, tanto aquí como en todas partes del mundo. Es decir, cuando hay pandemia, es responsabilidad del Estado. Y esa responsabilidad implica el tratamiento en un cuidado intensivo o en un hospital, y usted sabe lo que vale un cuidado intensivo en Estados Unidos cuando no se le ha negado ni a los ilegales. La pregunta es la siguiente: la vacunación, ¿cuándo se inició? ¿Hasta cuándo se va a otorgar? ¿Cuánto invierte la ciudad en ese proyecto? ¿Y cuáles son el tipo de vacunas que ustedes están usando en Nueva York? La vacunación se comenzó hace alrededor de 20 días aquí en la ciudad de Nueva York. De hecho, hoy se comienza la segunda fase de vacunación en los hospitales para aquellos que reciben la vacuna hace 21 días. O sea que hoy entramos en 2 fases. Vacunaremos hasta algunos que tendrán la primera vacuna. O sea, doctor, usted lo que está diciendo es que de la gente que se vacunó, como la vacuna tiene 2 dosis, ya hoy ustedes tienen gente que comienzan a darle la segunda dosis. No, la segunda fase. La segunda dosis. Dosis. La segunda dosis, sí. A mí me toca el miércoles que viene mi segunda dosis. O sea que yo tengo 14 días vacunado ya. Perdóneme, doctor. El gobierno americano dividió en la primera fase el personal médico, en la segunda la edad y en la tercera la población.
esa clasificación es diferente a la primera dosis y a la segunda. Usted dice que los de la primera dosis ya están recibiendo la segunda dosis. Correcto. O sea, dame decirte, aunque el gobierno, la recomendación de CDC fue esa, le dio a los estados libertad de cómo aplicar esto. O sea, que hay estados que decidieron vacunar primero a los envejecientes y a personas de alto riesgo de más de 70 años, junto con los médicos y el personal hospitalario. Y cuando decimos personal hospitalario, acuérdate que la emergencia se le ofrece la vacuna a todo el mundo, no solamente a los médicos, a la enfermera, sino a la persona que lleva la bandeja, al paciente, la persona que limpia el piso. O sea que es comprensivo el tipo de tratamiento que se da. ¿Quién produce la vacuna y quién dio el dinero? Todo ha sido el gobierno federal. Inclusive ha habido limitaciones en los estados, porque hasta que no se aprobó el proyecto, que se aprobó la semana pasada, valga la redundancia, los estados estaban con muchas dificultades para realmente llevar la vacuna a los brazos de las personas. O sea, eso ha ido mejorando poco a poco, y ya pasados los días de fiesta, es obvio que vamos a tener mucha más vacunación. ¿Quiénes, como tú decías, quiénes pagan? Paga el gobierno. 2 vacunas en este momento: Pfizer, que comenzó primero, o sea, una semana antes, y Moderna, que comenzó la semana siguiente. Le están aplicando las 2 vacunas. O sea, yo me imagino que Pfizer va a seguir siendo mayormente hospitalaria. No se han vacunado los médicos de práctica privada ni los dentistas de práctica privada. Imagino que en esta semana comenzarán ellos a llegar a las vacunas a ellos, y entonces lo más seguro es que el mecanismo sea mucho más con Moderna, y como tú conoces, es mucho más fácil esta aplicación, porque no requiere las bajas temperaturas que requiere Pfizer. Doctor, el Presbyterian, como centro de salud importante, ¿ha recibido algunos casos de efectos no deseados por la administración de la vacuna? No, hasta este momento no. O sea, acuérdate que seguimos siendo el hospital número 1 del estado de Nueva York, y seguimos siendo el número 4 en la nación en este momento, ¿no? O sea, que el hospital es realmente un hospital de mucha importancia, como tú decías. No, nosotros hemos vacunado 28,000 personas ya, o sea, en el hospital. Acuérdate que el hospital de nosotros comprende 2 instituciones académicas. Somos nosotros, la Universidad de Colombia, y también la Universidad de Cornell. O sea, son 8 hospitales. Entre esos 8 hospitales hemos administrado todas esas vacunas. En mi hospital se han administrado 12 vacunas. Nosotros vacunamos sábado y domingo. Los únicos días que ya no se vacunó fue el 25 y el día 1. Pero todos los días, a partir del día 15, se ha estado vacunando. Completamente, ya se vacunó de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y el sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y se crean, como decía, ese proceso de vacunación continúa hoy con la segunda dosis a aquellos que la tuvieron en la primera semana, y con la primera dosis a aquellos que todavía no han recibido la vacuna. Bien. Doctor Lantigua, antes de pasar a Michelle y al maestro Solano, le quiero hacer una anécdota que parecería un chiste, pero tiene una base importante. Mire, en los años 50, es decir, estamos hablando de 70 años, había una plaga en el arroz, que era que una ave que se llamaba Madame Sagá estaba acabando con los plantíos de arroz en Mao. Las autoridades sanitarias y de agricultura corrieron la voz de que la carne de esa ave era buena para la impotencia masculina. Eso trajo como consecuencia que mataron toda la Madame Sagá en esa zona. Se la comieron los habitantes de ahí. ¿A qué viene eso? Viene porque hemos recibido, doctor, informes de que los primeros vacunados de Pfizer están en un estado de salud mejor que antes. Inclusive su apetito ha subido, su líbido se ha subido, su ánimo ha mejorado. ¿Usted tiene algunos reportes positivos de la vacuna? Ninguno. O sea, yo voy a decir Pfizer, mira, no, doctor, se llama rápido. Muy bueno, ¿no? O sea, no, hubieron personas que decían que podían ponerse la vacuna porque le iba a evitar el gallo X. No, no me da visto el gallo ese X aquí, a mí tampoco. Pero resultado positivo tampoco. No, muy pocos efectos secundarios. O sea, nosotros hemos tenido personas que se han desmayado. Bien.
no hemos tenido alergias. O sea, yo sigo lo que pone todos los días. Doctor, hay unos dominicanos que dicen que le da mucho apetito, que comen más después que se vacunaron. ¿Es así? No conozco de nuevo, o sea, y no tiene sentido eso, ¿no? O sea, son sustancias inertes. Y son sustancias inertes. Tú me estás diciendo que es un mensajero que está unido a una lipoproteína, o sea, un pequeñito, vamos a poner un chin, 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 chin de mantequilla, ¿no? O sea, y tiene el pico de la corona del virus. O sea, y que no tiene ninguna sustancia, que está diluido realmente en agua de sal, muy parecido al pH del cuerpo humano. Eso es lo que es la vacuna. O sea, por lo menos. Pero no modifique el ADN, nada, no es verdad eso. No modifica el ADN. O sea, tú eres médico, Julio, tú sabes que el mensajero es un cartero. Bien. O sea, el cartero lo que hace es traer la carta. Él no te dice, doctor, no te dice la noticia que hay en la carta, no te dice si la noticia es positiva o negativa. Él es solamente un mensajero. Y el mensajero se destruye en 2 días. O sea, lo han unido precisamente a ese nanolípido. O sea, así que se le llama. Ese nanolípido, porque tú sabes que los mensajeros son solamente horas. Y este nanolípido permite que el mensajero por lo menos circule por 2 días, el organismo por los 2 días. Los mensajeros son constantemente destruidos en el organismo, constantemente. Eso es lo que son. Son un vehículo realmente de transportar proteínas. Doctor, para concluir con la vacuna, ya que podemos no solo en este momento aprovechar la experiencia de que ustedes ya tienen unos días investigando las vacunas y también ya aplicándolas, sino la experiencia que usted ha tenido en todos estos meses y años en el área de la salud. Hay muchas preguntas con respecto al tema de las vacunas y básicamente nos preocupa el tiempo que algunos países han señalado que se tardará en aplicar todas las vacunas. Países inclusive desarrollados ya han dicho que estarán todo el 2020, que el 2020 es un año para vacunar. Desde su punto de vista, esto significa que estaremos todo un año con los problemas propios de la enfermedad paralelos a la vacunación. Y en adición a esto, con respecto a las 3 o 4 vacunas principales que hay, ¿usted tiene algún comentario que hacernos, sobre todo en lo que tiene que ver con gente que no debiera de vacunarse? ¿Alguna opinión que dicen que a los niños, a las niñas, que puede haber un problema de reproducción? ¿Usted tiene algún dato en cuanto a esto o abiertamente usted recomienda que el que consiga su vacuna de cualquier tipo se la ponga? Muy buenas preguntas, ambas. Déjame decirte, sí, que el proceso de vacunación, por supuesto, no solamente ha sido bien lento, sino las vacunas disponibles. Acuérdate que muchos de nosotros decíamos que no iba a haber vacunas en absoluto hasta quizás el verano del 2021. Sí, la tecnología moderna nos ha permitido tener vacunas en diciembre del 2020, de ese punto de vista. O sea, y de nuevo, o sea, las vacunas disponibles, aunque Estados Unidos decía que iba a vacunar 20 millones a final de año, solamente pudo vacunar 4 millones por muchísimas razones, ¿no? El alcalde de Nueva York ha dicho que va a vacunar 1 millón de personas en el mes de enero. Si él está diciendo eso, significa que todavía en agosto, septiembre, octubre, se va a estar vacunando en Nueva York. O sea, si se cumple esa promesa de 1 millón de personas en cosas. Y acuérdate que en un momento dado, no es 1 millón de personas, sino que se convierte en 2 millones de personas por ser 2 vacunas. De ese punto de vista, o sea, ¿qué han hecho? Por ejemplo, tú viste que los ingleses decidieron que ellos con AstraZeneca, en vez de dar la segunda vacuna a los 28 días, la van a dar a los 3 meses. O sea, prolongaron para poder dar mayor cantidad de vacunas en un principio. ¿Qué significa eso? Que va a haber muchas más vacunas disponibles. Ellos alegan, o sea, según los datos que ellos tienen, que la vacuna de AstraZeneca, con una vacuna solamente, a los 14 días, protege al 90% de las personas. Moderna comenzó hace como 3 semanas, 4 semanas a experimentar con la mitad de la dosis. O si Moderna va a presentar esta semana ante la FDA, o sea, la Administración de Drogas y Alimentos, utilizar solamente media dosis. Si se utiliza solamente media dosis, eso va a permitir, por supuesto, mayor cantidad de vacunas. ¿Por qué? Porque Moderna está diciendo al mundo
no vamos a tener vacunas fuera de las que tenemos ya comprometidas con Estados Unidos. El doble. Sí, no vamos a tener vacunas, dicen, no vamos a tener vacunas hasta octubre. Dicen, pero si podemos entender que esta mitad de dosis funciona, quizás vamos a tener vacunas disponibles para el resto del mundo para mayo y junio. O sea, de nuevo, lo cual permitiría bastante. O sea, tú lo que quieres, en primer lugar, es tener acceso a vacunas, porque vacunas habrán suficientes. No más seguro que en la primavera habrá vacunas suficientes en ese sentido. Y mientras tanto, o sea, seguir con las 3 causales. Yo sé que a usted no le gusta el nombre de causales, que es mascarilla, distanciamiento social, lavarse la mano, ¿no? O sea, esas son las 3 cosas. Pero yo creo que sí, que la mayor parte del 2021 todavía vamos nosotros a seguir con efecto de pandemia y que inmunidad del rebaño en muchos países no se va a conseguir hasta el otoño. Entonces la enfermedad se convertirá en una enfermedad esporádica. No va a desaparecer, es una enfermedad esporádica. En cuanto a quién se debe vacunar, todo el mundo por encima de 16 años, eso aprobó CDC, ¿no? O sea, repita, doctor, todo el mundo. Por encima de los 16 años. Hombres, niños y niñas también, femenino y masculino. No, masculino, de 16 años en adelante. Entonces, te explico por qué. O sea, la vacuna en estos momentos es que está siendo experimentadas en personas de menos de 18 años. O sea, CDC escogió con 4 votos en contra, o sea, aplicar a 16 años en adelante. Toda la experiencia que hay, 18 años en adelante, la vacuna en estos momentos es que está experimentando en mujeres embarazadas y en niños. O sea, que los datos no se conocen. Obviamente se espera que en 2 o 3 meses vamos a conocer esos datos y entonces se va a poner las vacunas en niños de más de 3 años y mujeres embarazadas. Sí se sabe que en el proceso de Moderna y de Pfizer y de AstraZeneca, o sea, muchas mujeres que se pusieron las vacunas salieron embarazadas. Y en estos momentos se ha estado dando el seguimiento a estos embarazos y todo parece que los embarazos continúan de forma normal. O sea, desde ese punto de vista, pero hay poca experiencia. ¿Qué experiencia hay también donde hay poca experiencia? En aquellas personas de más de 65 años. O sea, ese grupo es pequeño. Se está aprendiendo hoy en día mucho más sobre la inmunidad. Los chinos, en un trabajo que publicaron hace como alrededor de 3 o 4 meses, decían que ellos notaban que las personas de más de 65 años tenían una dilatación en producir inmunidad, en producir anticuerpos. O sea, acuérdate que el efecto tiene que ser en 4 áreas. Primero, aumento de las células de los linfocitos. En los linfocitos estamos hablando célula B y linfocito T, ¿no? Y estamos hablando que los B actúan para crear anticuerpos. Y entonces estamos hablando de los T, los CD4 y los CD8. O sea, se ha encontrado realmente que las vacunas producen realmente unas respuestas vigorosas en estas 4 áreas. Doctor, nos preguntan aquí que termine con la idea de si usted entiende que la gente que ya fueron, usted habló de la gente que ya se contagió, quien ya le dio el COVID, ¿usted entiende que debe de vacunarse si reúne lo que solicitan los que están vacunando? Por ejemplo, que tenga la edad, que sea vulnerable. ¿Usted entiende que deben de vacunarse? ¿O ya esa persona está inmune? Esto va dirigido especialmente a tu padre, que le oí decir que él está vacilando, que él no sabe, que él le dio, etcétera, etcétera. No, yo creo que sí, que él debe de venir a Estados Unidos y vacunarse temprano. O sea, ¿por qué? O sea, por lo menos están diciendo un booster, es un refuerzo. Nosotros no sabemos esa inmunidad natural, que sí se ha manifestado en mucha gente que han tenido el virus hace 6, 7 meses y todavía muestran anticuerpos. Nosotros no sabemos qué tiempo van a durar esos anticuerpos. O sea, y todos los ensayos de tercer nivel que se hicieron, lo hicieron con personas, o sea, muchos de ellos que habían tenido el virus, y a todos se les puso la vacuna, y lo que se ha encontrado es un reforzamiento de los anticuerpos. O sea, las vacunas, por la historia, producen mejor producción y mayor fortaleza de anticuerpos que el estado natural de las infecciones. O sea, que una persona que tiene una enfermedad natural, sus anticuerpos tienen que ser mucho más débiles que una persona que ha tenido estas vacunas. Otras vacunas realmente toman la parte fuerte del virus y esta es precisamente la que crea los anticuerpos, o los anticuerpos, la defensa en el organismo. Doctor, saludos. Saludos. La vacuna le va a hacer
La van a recibir todos los ciudadanos, independientemente de su estatus, o sea, va a ser totalmente gratuita, con o sin seguro para todos los ciudadanos de Norteamérica. Sí, la vacuna se ha decidido que va a ser absolutamente gratuita, o sea, de nuevo en este momento solamente se está aplicando en los hospitales. La idea es que esta vacuna, especialmente Moderna, va a estar disponible a nivel de las oficinas médicas, a nivel de las cadenas de farmacias, también cadenas de farmacias que usted conoce, maestro, el equipo de la vacuna de la influenza o la vacuna de la culebrilla, esas mismas farmacias van a tener derecho a poner estas vacunas. Pero no se le apuntará a nadie, su estatus migratorio. Esto fue discutido claramente con CDC y con el gobierno federal, y todo el que se presente a vacunarse se le va a dar una vacuna, se le da un sistema para avisarle 4 días antes de cómo tiene que volver, se le da una tarjetita de CDC con la fecha firmada que se vacunó. Obviamente yo me imagino que en el futuro esto servirá a la persona para viajar, si yo estoy vacunado y yo no tengo que tener una prueba PCR porque estoy vacunado ya. Pero a cada uno de nosotros se nos entrega una tarjeta que dice el día que recibimos la vacuna, qué tipo de vacuna recibimos y cuál es el lote, la identificación de esa vacuna. En ese sentido, ¿va a haber algún prerequisito para las personas que no tomen la vacuna, ya como usted acaba de explicar, para viajar o para hacer alguna actividad en los Estados Unidos? ¿Se va a imponer eso? La vacuna sigue siendo voluntaria, ¿no? O sea, hay mucha vacilación todavía. O sea, nosotros sabemos que hay mucho más la comunidad afroamericana, pero en nuestra comunidad hay mucha vacilación. Hay un proceso educacional que se está llevando a cabo de por qué la importancia. A veces los gobernadores han amenazado que quizás la conviertan en algo mandatorio, pero siempre tienen sus salidas, ¿no? O sea, hay gente que va a su médico, le pide una carta, y el médico una carta diciendo que no se quiere vacunar, o hay gente que dice que no lo hace por situación religiosa y le dan una carta en la iglesia o en la sinagoga y no se vacuna. O sea, para este momento la vacuna es completamente voluntaria. Doctor, tenemos al doctor Cristino del Castillo también vía Zoom que le quiere hacer una pregunta. Saludos, doctor La Antigua. Saludos, Cristino. Me gustaría saber, conozco a una persona residente en Estados Unidos, mayor de 60 años, tiene una condición un poco especial, que consiste en que su sistema inmunológico no genera suficiente protección. La pregunta es, si hay condiciones de salud, porque esa persona quería saber si procede la vacuna, en el caso concreto de él, si hay condiciones de salud que imponen previamente una consulta con el médico para poderse vacunar. Mira, todavía no se ha decidido legalmente si a las personas de esa naturaleza se le va a pedir que tengan una receta médica o si la persona va a poder ir, o sea, inyectarse sin recetas médicas. O sea, hasta este momento, la recomendación de la Administración de Drogas y Alimentos y de CDC es que todas las personas, inclusive aquellos que tienen cáncer y están recibiendo tratamiento, ¿no?, que le disminuye su factor inmunológico, que la reciban. Personas con VIH, yo tengo personas con VIH también tienen un conteo de CD4 y CD8 disminuido. Aquellas personas también, o sea, se están vacunando. O sea que no hay en este momento ninguna contraindicación para esta persona vacunarse. De nuevo, o sea, el número de personas, o sea, lo que nosotros el N de estos grupos son pequeños y se irá aprendiendo sobre ellos, o sea, mucho más. Pero debido al alto riesgo que estas personas están sometidos si le da COVID, en este momento la recomendación es que se vacunen. Bien. Es decir, una aclaración, ¿don Julio se fue? No, sigue. Oh, no, más decirle a don Julio, ivermectina. O sea, con relación a ivermectina, en primer lugar, o sea, usted señalaba a Cela, mi gran amiga. Pero también hay otros héroes ahí, ¿no? Yo creo que el doctor José Natalio Redondo, o sea, que desde el principio dijo que quiere usar a María Cela Álvarez, Edamo Vázquez, que el pasado secretario de Estado también ha publicado mucho sobre ivermectina, o sea, que hay mucho sobre ivermectina. Sin embargo, o sea, ivermectina no ha sido aprobada en Estados Unidos todavía para uso contra el COVID. Ivermectina es una sustancia, es un producto que está aprobado en Estados Unidos solamente para uso contra parásitos. Bien la aprobaron. O sea, y si ven el 20 de diciembre, la última comunicación de FDA sobre ivermectina, dice que todavía ellos recomiendan solamente ivermectina para uso antiparasitario.
aunque sí está disponible aquí en las farmacias. Bien, doctor La Antigua, los efectos económicos de ese problema en tu estado, vamos a hablar del estado de Nueva York, que es el que tienes experiencia. Realmente esa gran encrucijada que hay, primero, con los laboratorios. Recuerda que cuando comenzaron a comprarse productos, el gobierno tuvo que intervenir asignándole fabricación de respiradores a empresas que se dedicaban a otra cosa por la necesidad. Y tuvo que controlar los precios porque un producto que costaba 8,000 pesos en Nueva York se estaba pagando en New Jersey o en Florida en 20. Entonces tuvieron que tomar medidas porque la especulación es así. Lo otro es que las vacunas le piden a los gobiernos que la compren a priori, es decir, ¿cuántas te hago? ¿Cuántas te pago? Eso es para prever que el brote desaparezca y los laboratorios se queden con cantidades grandes de laboratorio. Es decir, la economía frente a los fabricantes, tanto de equipo como de medicamentos. ¿Ha incidido en la crisis o eso no ha tenido nada que ver con la crisis? Mira, en primer lugar, acuérdate que el gobierno norteamericano y los gobiernos europeos invirtieron muchísimo dinero en esta vacuna. Estados Unidos invirtió 21,000 millones de dólares, o sea, de inicio, sin saber que muchos de los laboratorios iban a tener realmente éxito. Moderna nunca había hecho una vacuna en su vida. Moderna es una compañía pequeñita de 1,000 empleados. Así, Estados Unidos le dio 500 millones de dólares de principio, después le dio 350 millones más a Moderna. Pfizer le dio 1.2 o 1.200 millones de dólares. O sea que el gobierno invirtió, o sea, la jugó en ese sentido. Sí, yo creo que todavía por la demanda, o sea, una demanda mundial, las compañías están pidiendo en primer lugar un acuerdo de confidencialidad y segundo es cuántas vacunas tú quieres que te produzca. Aunque muchas de ellas han dicho que van a tener, bien, o sea, bien, millones de vacunas al final de este año. Bien. La crisis es real, la crisis es real. Bien. New York está quebrado. Tanto el Estado como la ciudad, los dos están quebrados. O sea, aquí no hay dinero, se le ha pedido al gobierno federal que ayude. Finalmente se aprobó dinero para la vacunación, pero aquí no hay dinero. Te puedo decir que nosotros le presentamos a nuestro amigo Bill de Blasio, que es un amigo de 30 años de la alcaldía de Nueva York, un proyecto de salud mental que se lo presentamos el congresista Adriano Espaillat y yo, de 5 millones de dólares, porque la salud mental está en nuestro vecindario muy afectada. Hace 3 meses que se lo presentamos y él no ha podido encontrar dinero en el presupuesto para realmente apoyar este proyecto. Bien, doctor, la pregunta al médico internista del Presbyterian. Usted sabe que el sistema de salud americano cubre mucho y el ciudadano está protegido en principio 100%. Sin embargo, hay un fenómeno raro que quisiéramos que usted nos lo aclare con respecto al ejercicio y al hospital. Usted sabe que hay enfermedades, cirugías electivas, que un paciente, una hernia la puede dejar para después, una vesícula la puede quizás dejar para después, un hemorroide la puede dejar para después, pero también hay enfermedades que el paciente en su casa, con genéricos y con productos populares puede resolver. ¿Usted ha notado que fuera del COVID ha disminuido un poco la demanda de servicios médicos en los hospitales de Estados Unidos y del mundo? No hay ninguna duda de eso, y yo creo que en una intervención anterior nosotros hablamos de ese concepto, ¿no? De que la gente tomó miedo de venir a la emergencia, y todavía la gente tiene miedo de venir a la emergencia, y nos preocupaba eso en un principio, de no ver a esas personas. O sea, en lo que fue la disminución de la pandemia, comenzamos a ver muchos de estos pacientes, y te puedo decir que es mucho más preocupante. El paciente que tomaba 20 o 25 minutos, que tú tuviste 5 o 6 meses sin verlo, actualmente toma 45 o 50 minutos. Muchos de esos pacientes han sido admitidos al hospital
o sea, dado de alta a destiempo y vienen a la consulta externa con muchísimos problemas de salud, que ha complicado un poco la pandemia en el ejercicio profesional de la medicina a nivel de consulta externa. Doctor, el gobierno federal, quitándole el problema de demócratas y republicanos y de las ventajas que coge todo el mundo cuando hay crisis, y el gobierno del Estado, ¿hicieron lo que tenían que hacer o usted entiende que hay algunas medidas que deben de revisarse porque hubo errores? Ninguno de los dos, ¿no? O sea, y vamos a ser honestos, ni a nivel del gobierno federal ni a nivel del gobierno estatal. O sea, se actuó, uno pensaba que debían de actuarse. Yo creo que el gobierno federal jugó mucho a la política en ese momento, se peleó con los gobernadores, se peleó inclusive con su mismo Ministerio de Salud, o sea, con el doctor Fauci y con otros, o sea, sin necesidad de pelearse con ellos. Pero a nivel de Estado, fue increíble. Nosotros, en marzo, abril y mayo, hablamos realmente, como tú bien decías, una pelea entre los estados, comprando equipos que nunca se usaron. O sea, aquí se hablaba en Nueva York de que se necesitaban 150,000 ventiladores y 160,000 camas. O sea, aquí vino un barco hospital, se abrió Yaco Yavis, o sea, que nunca se ha utilizado. Nosotros vimos una tienda en un campo de fútbol, el Hospital Presbiteriano, y ahí pusimos 200 camas que tampoco nunca utilizamos. Sin embargo, nos perdimos en un factor esencial, que fue el aislamiento. En vez de aislar a aquellos jóvenes que venían con infección y mandarlos a su casa, donde infectaban a los envejecientes, que no venían al hospital hasta muy tarde, porque habían visto que su hijo, su sobrino, su nieto había sido enviado sin ningún tipo de medicamento, que no fue acetaminofén. Esas personas cuando venían al hospital venían prácticamente a ser entubados y morirse. O sea que hubo una gran deficiencia a nivel de salud pública. O sea, yo lo he dicho abiertamente en mi hospital y en Prico, nosotros tenemos una de las mejores escuelas de salud pública del país. O sea, la Escuela de Salud Pública en Colombia es la tercera mejor, o sea, en el país. Y yo lo discuto mucho con ellos, decimos que nos perdimos, porque somos nosotros que estamos aconsejando a los políticos. O sea, nos perdimos desde el punto de vista de salud pública en ese elemento esencial de aprender y no conocíamos las culturas de nuestros vecindarios. Y es de nuevo, o sea, la medicina aquí quizás es la mejor del mundo si usted sabe comprarlo, pero aquí hay mucha inequidad en el servicio de medicina, Julito. Aquí no todo el mundo recibe, o sea, la medicina que debe recibir. El acceso a los servicios aquí, o sea, es muy difícil. Muchas veces tuve pacientes con seguro del gobierno, a los cuales se les hace muy difícil conseguir una consulta de ortopeda o ver a un otorrinolaringólogo. O sea, o los servicios que se le ofrece a un residente, o su médico internista, un residente que le cambia cada 2 o 3 años. Aquí hay mucha inequidad y en parte la medicina sigue siendo un privilegio, no un derecho. Bien, doctor, indudablemente que cualquier cambio de gobierno va a traer cambios, pero no demasiado, porque el establishment tiene algo que mantiene, por ejemplo, salud, migración, y esas situaciones no cambian del día a la noche. Sin embargo, la economía del norteamericano se ha lesionado, igual que en todas partes del mundo, excepto el sector médico, industria farmacéutica, que ha producido más que antes. El resto ha caído. Mire, nosotros somos amigos de la segunda remesadora y nos dicen que en los primeros días hubo una crisis de envío de ayuda de los dominicanos a sus familiares, pero luego se estableció en un 20% de disminución debido a la ayuda que el gobierno le daba a los dominicanos allá. Ahora le confesamos que no sabemos cuál es la situación. Después del problema ese de los 600 y de los 2,000, ¿cuál es lo que usted prevé que va a pasar al dominicano que recibe ayuda de sus familiares de allá? Déjame decirte en primer lugar, o sea, sobre yo te decía que los gobiernos están quebrados. Sin embargo, aquí hay gente que les fue muy bien en este año. O sea, el Dow Jones, o sea, Wall Street, tuvo una ganancia de 16%. O sea, tanto el S&P 500 como Nasdaq rompieron un récord este año. O sea, y tuviste que Dow Jones está por encima de 30,000. O sea, que aquí los fondos de pensiones, o sea, aquellas personas que invierten en Wall Street, les fue muy bien este año.
a pesar de la pandemia. En cuanto a las personas, sí, en un principio hubieron muchas personas y causó mucha discusión esto en cuanto a política concreta. Hubo muchas personas que decidieron no volver a sus trabajos en un principio, porque con el dinero que le llegaba al gobierno federal, los $600 semanales, más el sueldo de desempleo, que muchas veces alcanzaba $300, $400, estaban produciendo más que lo que producían sus trabajos. O sea, esto en parte disminuyó en el otoño, pero ahora con los $600 que les van a dar, o sea, semanalmente, obviamente esto aumenta. Y son $600, no importa que esté trabajando, prácticamente todo el que gana menos de 300, son 300. le van a dar $600 semanalmente. 300. O sea, todo el que, sí, que gana 600 fue lo que aprobó el gobierno, ¿no? La pelea fue entre 600 y 2,000. Pero junto con esto también, yo creo que la administración Biden, o sea, lo más seguro, tenemos que ver qué pasa el martes en Atlanta, pero la administración Biden va a tratar de conseguir, en primer lugar, mucho más ayuda a los estados, un nuevo el proyecto, que sería el cuarto proyecto de estímulo, mucho más ayuda a los estados, y va a tratar de que realmente se le den los $2,000 a la persona por familia, que en la forma que estaba contemplado, había familia, una familia de 4, iba a recibir $8,000, porque actualmente una familia de 2 recibe $1,200 en ese sentido. Okay. Doctor, usted está involucrado en su desempeño profesional como médico internista del Perviste, pero además también ha estado involucrado en la docencia de la Universidad de Columbia, que es propietaria de este hospital. Mi inquietud es la siguiente. ¿Existen programas en la Universidad de Columbia que motiven que estudiantes latinoamericanos vayan a desarrollar su carrera de medicina en esa universidad y de posgrado? Mira, todavía nosotros, o sea, desde el punto de vista de la Escuela de Medicina, la mayoría de estudiantes que aceptamos, o el 100% de estudiantes que aceptamos, son estudiantes de Estados Unidos. Eso en la Escuela de Medicina, en ese sentido, ¿no? O sea, la competencia es brutal. O sea, nosotros recibimos 8,000 aplicaciones para 140 posiciones. O sea, estamos entrando en el último mes de entrevista. O sea, yo te puedo decir, yo he entrevistado quizás algo de 35 aplicantes. Yo he entrevistado 3 estudiantes, 3 aplicantes toda la semana. Y al final de este mes yo tengo que decidir a quién aceptar y a quién no aceptar. Y, o sea, el 10%, menos del 10%, 5% de los que yo entrevisto van a ser aceptados. Yo te puedo decir que en mi grupo hay 25 o 30 muchachos que pueden ser aceptados. En ese sentido, o sea, que nosotros sí priorizamos a los latinos y priorizamos en nuestra escuela de medicina a los dominicanos, en ese sentido. Y queremos que más dominicanos entren a la escuela de medicina y cada año 4, 5, 6 dominicanos entren en cada promoción. Igual en los programas de entrenamiento. O sea, yo tengo puesto para el día 3 de febrero entrevistar a una muchacha del vecindario de Seaman Avenue que se está graduando en New York Medical College. Sencillamente yo no entrevisto ya para la residencia de la Escuela de Medicina. Me piden que entrevistar a esta muchacha porque parece una estrella para convencerla que venga a trabajar en nuestro hospital y haga su entrenamiento en nuestro hospital. Nosotros ya tenemos 10 profesores dominicanos en la Escuela de Medicina de Columbia. O sea, ya no es Gafil antiguo, el único. O sea, hay 10 profesores, hay 2 de ellos. O sea, la doctora Laura Geraldino, hija de un compañero Mario Geraldino, reumatóloga, y Ana Cepín, en obstetricia, que en este momento están siendo evaluados para ser promovidos de assistant professor a associate professor, y entonces lo que van a ser promovidos, las 2 van a ser promovidas. O sea, que hay un crecimiento. Está el Guardianel de Castro, o sea, Joel es tremendo urólogo dominicano, o sea, que ya tenemos varias personas dentro de la academia de la Escuela de Medicina. Sí. No. Bien, doctor, hay algunas incógnitas con respecto a la vacuna. Por ejemplo, se dice que no se sabe todavía si protegerá contra la nueva o las nuevas, porque son 2. El tiempo de protección que va a garantizar y si una persona inoculada puede transmitir o no la enfermedad. ¿Qué hay de certeza con respecto a todo esto? En primer lugar, o sea, uno que ha hecho mucho escándalo porque se ha encontrado que es mucho más contagioso que lo que era el COVID en su forma anterior, ¿no? Vamos a llamarlo en su forma natural, que es el de Inglaterra, ¿no?
O sea, esa llama mucho más la atención. Y está por ahí, como tú bien señalabas, o sea, esta nueva mutación africana. Pero no son estas únicas dos mutaciones que se conocen. Acuérdate que por ahí, por marzo o abril, los japoneses publicaron un estudio de una persona precisamente de Japón que viajó a Hong Kong, habían sido infectados y por coincidencia, cuando volvió de nuevo a Japón, a la entrada del aeropuerto le hicieron una prueba de PCR y encontraron que estaba infectado de nuevo. Y encontraron en ese caso que el virus se había mutuado. Y nosotros sabemos que el virus que penetró a Estados Unidos, el que penetró por la costa este, o sea, que vino de Europa, es diferente al virus que penetró por la costa oeste y directamente de Asia. O sea, que ya eso se sabía. Los virus constantemente viven cambiando, ¿no? De ese punto de vista. En este caso, de nuevo, es pura especulación. Los virólogos y la gente que juegan con este tipo de cosas y que han pegado anteriormente con vacunas, dicen que estas vacunas deben de seguir siendo efectivas contra estas mutaciones del virus, porque estas vacunas están siendo hechas utilizando el pico, la puya del virus, y es muy difícil que el virus suelte esa forma, porque precisamente eso es lo que ellos utilizan para añadirse a las células. O sea que ese punto de vista actualmente se teoriza de que y todas las compañías farmacéuticas están diciendo lo mismo, se teoriza de que el virus la vacuna va a ser efectiva contra estas mutaciones. Que la efectividad va a estar ahí desde ese punto de vista. O sea, la segunda pregunta fue en relación a los efectos secundarios, tú me decías, Cristino. Tiempo de protección. Oh. Y si una persona ya vacunada puede contagiar la enfermedad. De nuevo, el tiempo de protección no se conoce muy temprano. O sea, sí hay personas que estuvieron en la fase 3, que se vacunaron en julio y agosto, y esas personas están siendo seguidas mensualmente, y todavía muestran una respuesta de anticuerpos bien fuerte. O sea, tú de nuevo, si tú vas con ellos, te van a decir, quizás dentro de 2 a 3 años haya que dar un refuerzo a las personas. Eso que te dicen a ti la gente que han llegado con las vacunas. O sea, eso que yo digo, por ejemplo, de David Ho, que fue la persona que trabajó mucho con todo eso que tiene que ver con VIH, o de Mana Zawieski, que era toda infecciosa en el departamento, que trabajó con Johnson & Johnson y trabajó con Pfizer. O sea, eso es lo que estamos yendo, ¿no? Por eso hay que esperar el tiempo para saber cómo va a durar. En cuanto a contagio, ¿no? O sea, la vacuna que hace curso anticuerpo, acuérdate que es un cuerpo inerte que están poniendo. Hubo un caso que tuvo un Alguedes que decía que a un enfermero en California le pusieron la vacuna y al otro día dio COVID. Por supuesto. O sea, la vacuna no te puso anticuerpos hasta dentro de 10, 15, 20 días para protegerte, ¿no? O sea, que tú te expones, después de ponerte la vacuna, el 2, 3, 4 días, todavía sigues expuesto a que te dé la enfermedad desde ese punto de vista. Pero, de nuevo, la mejor vacuna que se ha hecho en el mundo, que es la vacuna contra el sarampión, protege el 96% de las personas. La vacuna contra la influenza, solamente protege al 60-70%. Por eso decía que si la vacuna protegía más del 50%, la iban a aprobar. Estas vacunas son fabulosas desde el punto de vista que protegen 95% una, 94% otra, y aparentemente el número de AstraZeneca anda entre un 70 a un 90%. Desde ese punto de vista son fabulosas. ¿Qué sucede de nuevo? 95 no es 100%. O sea que de cada 100 personas, tú vas a tener 5 que no han sido protegidas, ¿no? AstraZeneca es peor que las otras dos a nivel de porcentaje. Bueno, eso es lo que se conoce. O sea, AstraZeneca ha dicho que no va a someter sus datos a Estados Unidos, lo más seguro hasta final de este mes o quizás febrero o marzo. Aquí está hablando que no habrá AstraZeneca en Estados Unidos hasta abril. O sea, Estados Unidos es un poquito más riguroso que los europeos en ese sentido. O sea, los europeos la aprobaron, pero nadie conoce los datos. O sea, Santo Domingo la aprobó el día 31 de diciembre. Y yo me pregunto, ¿tendrían ellos los datos? ¿De la realidad de los datos? ¿O la aprobaron solamente porque Inglaterra la aprobó? Pues aquí no se conoce todavía, y tú y Anthony Fauci lo demás hablar, nosotros no conocemos todavía la efectividad de AstraZeneca. Conocemos lo que ellos publicaron y dijeron, dejan saber hace mes y medio, 2 meses, que a 2 dosis completas conseguían 90%, el 60.2% de inmunidad, y que a una dosis y después media dosis conseguían un 90% de inmunidad, y ellos situaban su cifra a un 70%. Pero también decían que solamente habían vacunado alrededor de 2,000 personas
un buen número, ¿no? Pero no un número suficiente. 2.000 personas con esa dosis y media. Pero que a partir de noviembre, en noviembre y diciembre, iban a utilizar más esa dosis y media para conocer su efectividad. Pero como te decía, los ingleses dicen, ellos tienen datos que señalan que la vacuna es 90% efectiva a los 14 días de ser administrada una dosis. O sea, todo el mundo está diciendo, o sea, vamos a ver los datos y vamos a ver qué es lo que es. Y ese es el gran problema que ha pasado con COVID. Con COVID, a Michael, tú sabes tanto como yo, por todas las discusiones de COVID se ha dado en las redes. O sea, muy poco se publica de COVID realmente a nivel de las revistas médicas. Las revistas médicas lo que estamos encontrando son la sintomatología. Hoy sabemos los efectos neurológicos de COVID, que son preocupantes, ¿no? Por eso se está publicando. O sea, por lo que es vacunas y tratamientos, o sea, hay muy pocos que se han publicado en la revista médica. Inclusive los asuntos de los anticuerpos. O sea, hay 2 anticuerpos aprobados aquí en Estados Unidos para ser utilizados en la emergencia mononucleares y están disponibles en las emergencias nuestras. Pero no hemos visto artículos, o sea, de importancia, revistas médicas, sobre cómo funciona el Regeneron o Lilly en ese sentido, ¿no? O sea, hay un artículo solamente sobre desametasona conocido y se aplica y disminuye la mortalidad. O sea, pero de nuevo, las discusiones donde nosotros vendemos medicina y a nivel de la parte científica, hay algunos videos que salen de algunos profesores, pero el punto de vista de tú sentarte, analizar la metodología, analizar los datos y ver que sí, que tiene sentido y que el valor de P es significativo. O sea, se ve muy poco de eso hoy en día en lo que significa COVID. Sí. Doctor, pero se justifica que el gobierno dominicano seleccionó la vacuna inglesa por una cuestión del manejo de la temperatura, porque se dice que la Pfizer necesita un nivel de temperatura muy bajo, que es muy difícil aquí en el trópico mantener para que sea efectiva su aplicación o administración. Son 2 cosas. Fue, como tú decías, lo que es la administración por la temperatura, segundo el costo. Y la disponibilidad. O sea, si Pfizer es mucho más, AstraZeneca es mucho más barata, $3 a $4, que lo que es Moderna. Moderna cuesta actualmente entre $13 y $15. O sea, que ese punto de vista, porque Moderna se puede utilizar en el país. La Moderna se puede guardar en un refrigerador de menos 20 grados, o cual un freezer, no de menos 20 grados, que es normal. Y dura hasta 30 días en un refrigerador común. O sea que Moderna se puede aplicar en el país, pero el costo en parte es prohibitivo. Yo sé que el gobierno dominicano ha estado haciendo esfuerzos para conseguir otras vacunas de otras compañías más allá de AstraZeneca, porque aunque allá me parece que se compraron 7 millones de vacunas, lo cual cubre 3.5 millones de dominicanos. ¿No? O sea, porque son 2 dosis. 2 dosis. Se van a necesitar mucho más vacunas en ese sentido. Y yo sé que el gobierno ha estado tratando de hacer diligencias, inclusive el congresista Espaillat ha ayudado en ese sentido bastante, y tratar de conseguir otras compañías farmacéuticas que tengan vacuna disponible para el gobierno dominicano. Bien, vamos a agradecer al doctor Rafael Lantigua, médico internista del Hospital Presbyterian de Nueva York. Doctor, gracias, sin palabras, gracias por estar con nosotros. Dentro de todo esto, muchas felicidades y gracias por toda esa ayuda que usted le da a todos los dominicanos en el estado de Nueva York. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, tengan buen día y buen año.